La actualidad en tu idioma, testigos del acontecer mundial. Su atención puede estar en el lugar equivocado. Aquí comienza Current Affairs. Conexión Londres, Tel Aviv. Hola, hola. Bienvenidos a Current Affairs, el espacio donde analizamos la realidad global con claridad, sin pelos en la lengua y con una visión que conecta puntos que otros prefieren ignorar. Desde Tel Aviv, les habla Samuel Ángel. Y al otro lado de la línea, al otro lado del continente, desde Londres, mi hermano Cristian Givat. Amigo, pero como un hermano. ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué más, Ana? Aquí dándole, como siempre, con un buen café en la mano. Ok, ya. Ya se está yendo el invierno, está empezando la primavera, o sea que está empezando a ver los cambios de temperatura ahora. Y listos para poner cartas sobre la mesa de lo que está pasando ahorita. O sea, la cosa está caliente la cosa Sobre todo en Londres, ¿me puedes decir de ese fenómeno climático sin precedentes en esta época? En Londres. Eh, por lo general, para esta época de Londres, que estamos a marzo, es frío, es muy frío. O sea, empieza a cambiar el clima. La primavera es muy corta y el verano también. Entonces es muy raro que en medio de marzo estemos subiendo temperaturas de 14 grados, 15 grados, que estuvimos hace 2 días. Entonces está un poco loco el clima y pues, mucha gente ya queriendo que llegue el verano para salir a los parques a mostrar su piel, ¿no? ¿Cómo la gente ha reaccionado en Londres a estas temperaturas de 15, 14 grados? Yo me acuerdo que hace un año yo estuve justamente en la misma época y era mucho más frío. Sí, no, el británico es muy al primer subida de temperatura a 11 13 grados, es salir en chancletas, en sandalias, en pantalonetas, a los parques. Ellos esperan el mínimo calor para disfrutarlo al máximo. Bueno, sin más preámbulos y ojalá que el clima siga así de bueno en Londres, empecemos. Y bueno, estamos en este espacio de traer el análisis sin filtros, con datos y contexto. Hoy tenemos un episodio cargado de información, porque vamos a hablar de Ucrania y también las recientes negociaciones en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia, pero también la presión que está ejerciendo Trump sobre Zelensky, el presidente ucraniano. ¿Cuál es el papel de Europa en este conflicto? ¿Y será que la coalición militar de la OTAN va a dividirse por este apoyo a Kiev? Y bueno, también vamos a analizar esa relación que tiene Rusia y la otra superpotencia, ¿no? China, que en este momento esa alianza también se está volviendo cada vez más y más estratégica. Este podcast viene bien cargadito, o sea, porque lo de Ucrania no es solamente una guerra, es todo un ajedrez geopolítico. Cada movimiento, cada pieza que se mueve cambia el tablero completamente y no solamente para Estados Unidos, Rusia o la misma Ucrania que son los involucrados, para el resto del mundo, ¿no? Con implicaciones geopolíticas y económicas, ¿no? Entonces, está bien cargado este podcast. Exacto. Y mientras les contamos, los líderes mundiales juegan su partida y los que sufren son los civiles. Así que vamos con el primer tema. El último ataque con drones sobre Moscú por parte de Ucrania o no. Bueno, no creo que Rusia tenga otro enemigo en este momento, ¿no, Chris? No, en este momento, pues, ni siquiera Europa se atrevería a llamarse enemigo de Rusia, ¿no? Y es un golpe simbólico estratégico, ¿no? O sea, Ucrania ha intensificado los últimos días ataques porque yo creo que también es una manera de Zelensky de presionar o llegar a la mesa de negociaciones en una posición más fuerte, ¿no? Claro, pero Y creo que es pues una cosa, son ataques bilaterales.
Ahora estamos hablando de ataques por parte tanto de Rusia como de Ucrania. Obviamente Rusia tiene una capacidad de ataque y de destrucción muchísimo más grande en esos ataques, ¿no? Y lo que pasa en estos momentos es que la Ucrania de 2021 ya no es la Ucrania de 2025. Ya Ucrania, más o menos la mitad de su arsenal, o por lo menos con respecto a las municiones, es hecha por los mismos ucranianos. O sea, se están poniendo las pilas. Muchos de los drones están siendo ensamblados y ya están empezando a hacer drones en Ucrania. O sea, Ucrania tiene las capacidades, lo que pasa es que no tiene a nivel económico para desarrollarse, ¿no? Pero tampoco está tan mal para... Está demasiado bien y de hecho la, la líder de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a que con toda la ayuda que Europa le ha proporcionado a Ucrania, ayuda sin precedentes a una escala que nunca antes hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora a ella le sorprende que los ucranianos están produciendo eh, industria de guerra a una velocidad mucho más rápida que los mismos europeos en conjunto. Entonces estamos hablando de un país que definitivamente está luchando por su supervivencia, pero al mismo tiempo también está desarrollando una industria y una economía de guerra, ¿no O sea, crees? Ucrania no se está quedando con los brazos cruzados. No, señor. Y inclusive tenemos que analizar una cosa que no se ha visto mucho en profundidad, pero es si Rusia es un país mucho más grande que Ucrania, tiene mucho más reservistas que Ucrania, tiene una capacidad más alta que Ucrania, porque hay más de 10.000 soldados norcoreanos sobre el territorio, sobre el terreno de guerra, peleando hacia el lado de Rusia. O sea, eso nos tiene que decir algo. O es que Putin no quiere llevar más bajas en su lado, o es que no es tan fuerte como nos ha hecho creer, ¿no? Exactamente. Digamos que estamos hablando que el ejército ruso tiene más o menos 1 millón de miembros activos y varios millones de reservistas, pero en la efectividad, la tecnología y la motivación, ¿será que los soldados de Rusia están en un buen nivel o hay problemas? Lo que pasa es que en estos momentos Rusia no ha estado en conflictos de hace mucho tiempo. O sea, desde que ellos eran en Unión Soviética era cuando tenían algunas batallas en Afganistán, en algunos sitios de estos. Y hay que ver otra cosa. Una cosa es ser el invasor y otra cosa es ser el invadido. En el punto que los ucranianos se sienten invadidos y van a tener mucha más respuesta más agresiva, no sé, con más entusiasmo para defenderse. Una cosa es estar defendiéndose y otra cosa es ser el agresor. Entonces, en la posición de los ucranianos, ellos no pueden dar paso atrás, porque si dan paso atrás, saben que pueden desaparecer como país. Ya Rusia ha faltado a su palabra en varios tratados que han tenido con Ucrania, entonces los ucranianos saben que no pueden confiar en los rusos. Claro, y también no solamente se tienen que defender, sino al mismo tiempo en algún punto van a tener que hacer algún tipo de ofensiva, como la que ha pasado en las últimas horas, como lo habíamos mencionado previamente. Ucrania ha lanzado lo que parece ser el ataque con drones más grande contra Moscú. Estamos hablando de miles de kilómetros de distancia de Ucrania. Y este es el ataque más grande de drones en Rusia desde el comienzo de la guerra. Obviamente, sin comparar los ataques atroces que ha hecho el ejército ruso contra población civil y también infraestructura civil en Ucrania. Y bueno, según las autoridades rusas, que obviamente no podemos confiar con certeza en esa fuente, al menos 3 personas murieron en la capital rusa.
en Moscú. Ojo, otra vez, a miles de kilómetros de distancia. Y bueno, y esto ha encendido las alarmas justamente cuando Kiev está en plenas negociaciones con Estados Unidos en Arabia Saudita y Zelensky por fin está diciendo un sí a las negociaciones después de ese drama que hubo entre los dos presidentes, Trump y Zelensky. En plena Plaza Blanca. Sí, ¿qué podemos hablar de eso que pasó la semana pasada, no? Yo creo que como siempre, yo creo que ya nos damos cuenta, la gente se ha dado cuenta de que pues Tron es un tipo muy agresivo en las negociaciones, ¿no? Entonces siempre tiene que llegar con ese estilo de negociación agresivo y fuerte, pedir cosas locas que sabe que no van a pasar para llegar a un punto medio. Entonces es básicamente eso, es presionar. ¿Y cuál fue la situación con Zelensky? La situación con Zelensky fue muy chistosa porque Trump juega con cosas que están fuera del protocolo, como es que por qué Zelensky no venía vestido de traje. Porque se sabe que Zelensky. Zelensky de manera simbólica siempre está usando el uniforme o Sí, es como una especie de la atuendo nota del militar, sí. ejército ucraniano. Es una cosa simbólica que él está luchando por su país. Entonces no creo que sería un problema. La Unión Europea, la ONU, creo que nadie ha tenido problema con su fachada, ¿no? No, yo creo que simplemente es un juego, es un juego de una narrativa, una retórica de Trump, como siempre, para manipular las cosas a su favor y llegar a puntos de negociación más fuertes, ¿no? Y estar siempre por encima con la persona que negocia, ¿no? Claro. Es básicamente un bullying de cuadra, ¿no? De calle, o sea, es Sí. a presionar a la gente y hacerla sentir mal, entonces las personas ceden ante lo que él busca, ¿no? Sí, y parece que está cediendo, pero creo que también podemos hablar de que ha habido un cambio de 180 grados en el apoyo a Ucrania. Con el presidente Biden vimos un apoyo incondicional, casi ilimitado, pero solo veíamos más y más apoyo militar. Que hay que resolver el conflicto. Creo que el presidente Biden no hizo lo suficiente para llevar a la mesa de negociación, sino que también, obviamente, el que causó esta guerra fue Rusia por una invasión completamente ilegal y sin ningún tipo de excusa válida. Pero al mismo tiempo, también tiene que llevarse un tipo de negociación porque creo que lo que el mundo no quiere es que este conflicto se expanda al resto de Europa. Entonces, ¿qué opinas acerca de eso, Cris? Trump está siendo muy consecuente con lo que él prometió en campaña, que es básicamente no meterse en guerras, no meter a su país en guerras, mermar el gasto público, y yo creo que eso es lo que él está haciendo, ¿no? O sea, es porque la cantidad de dinero que se envía a Ucrania es brutal y es un gasto de gobierno muy grande. Cientos de Ahora, millones de dólares. Sí. Trump desde su mandato anterior, él está diciendo que él se salía de la OTAN porque al Estados Unidos le salía muy caro la OTAN. Retiró el apoyo o están en proceso de retirar el apoyo militar a Japón. O sea, ya Japón tiene que defenderse por sus propios medios. Por eso tenía siempre los buques de Estados Unidos en aguas japonesas para Ujú, defenderlos de Corea del Norte. Y a Corea del Sur también le hizo lo mismo. O sea, les dijo, van a tener que empezar a pagarme por protegerlos o ustedes mismos se protegen. ujú, Entonces, en esa filosofía de él reducir el gasto público y de hacer que cada país se encargue de su propia seguridad, va muy acorde con lo que está haciendo con Ucrania, que es básicamente, ya se gastó tanto dinero en el mandato anterior, en el presidencial anterior de Biden, dijo, hay que cortar el gasto, es mucho dinero, y encima de eso, vamos a hacer un acuerdo de paz, y encima de eso, tienen que serme permisos de minería, o sea, él está haciendo un negocio redondo. ujú.
Exactamente, pero bueno, la guerra no solo tiene que ver con los números y el dinero, sino que también por el cambio de la relación con Ucrania, este país siente que su apoyo internacional está en riesgo, ya que Estados Unidos, que ha sido su principal respaldo, ya no tiene la misma determinación de antes, como lo habías mencionado. Y bueno, la Casa Blanca está sugiriendo una posibilidad de un alto al fuego, lo que preocupa muchísimo a Zelensky. Sí, lo que pasa es que volvemos y entramos otra vez a la misma dinámica, que es Trump no quiere empezar ninguna guerra como no la empezó en su mandato anterior y quiere reducir gastos. Ahí ya entraría es el tercer actor de esta guerra, que es Europa, Ujú. que Trump viene diciéndole hace mucho tiempo a Europa, tienen que armarse, tienen que aprender a defenderse ustedes y tienen que aportar más dinero a la OTAN. O sea, ya lo mencionaste, o sea, Europa que va a empezar a rearmar. Sí, y las autoridades de la Unión Europea lo han mencionado de una manera bastante enfática. Tenemos que crear el ejército de Europa. Estas fueron palabras del presidente ucraniano Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich, que fue hace ya 2 semanas. Y bueno, el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania. Trump, como dijiste, quiere presionar, quiere que Ucrania negocie lo antes posible. Y bueno, no es ningún secreto que tiene una buena relación con el presidente ruso, Putin. Y eso es muy peculiar, porque básicamente lo que Trump quiere es una postura de salir del conflicto de manera rápida, pero la pregunta es, ¿qué, cuáles son los beneficios para Rusia y los de Ucrania? Porque en este momento todo parece indicar que el beneficio de estas conversaciones le dan favor a Rusia y de pronto a un futuro reconocimiento de esos territorios ocupados por Rusia, como son el Donbass, Crimea y otros. ¿Qué implicaciones tiene esto, Chris? Yo creo que los mayores beneficiarios de esto, de esta paz rápida, es básicamente Estados Unidos y Rusia. Mm. Ucrania es el peor, el que peor va a salir de esto, por un lado o por el otro, porque primero pierde territorio, segundo no hay las negociaciones que se están haciendo en este momento no han contemplado en ningún punto un tratado o una responsabilidad de parte de Rusia de no volver a atacar a Ucrania en el futuro, que ya lo hizo en el pasado, ya firmó tratados en el pasado. El memorando de Budapest, creo que era. No, queda que recuerdo en ese momento. En el Fueron tratados. 1993, Ucrania renunció a su arsenal nuclear con la promesa de que Rusia nunca iba a interferir en los acontecimientos nacionales de ese país. Y ese acuerdo fue claramente roto por Rusia, por Putin. Sí, entonces ese, yo creo que ese es el mayor, uno de los mayores temores de Ucrania, ¿no? Y que no tiene, por mucho que esté avanzando y que esté llegando a una medida casi lejana a lo que es la capacidad militar de Rusia, pero está avanzando muy rápido, en el futuro no tiene garantizado eso. O sea, y lo que está haciendo ahorita Zelensky es moverse hacia los dirigentes europeos. Claro. Y a medida que el apoyo de Estados Unidos tambalea, Europa está tratando de organizarse para llenar ese vacío. Y aquí entra la idea de la coalición de los dispuestos. Una alianza militar que no dependa exclusivamente de los Estados Unidos de América, sino de países europeos que quieran seguir armando y financiando a Ucrania. Eso también puede ser un obstáculo a estas negociaciones del cese al fuego con Rusia. ¿No estás de acuerdo?
Chris? No necesariamente. Si esto está pasando, y se llega al punto de que los países europeos van a apoyar completamente e irrestrictivamente a Ucrania, eso le ayudaría a Zelensky a llegar con una posición más fuerte a la mesa de negociaciones. O sea, no necesariamente lo regresa a ellos al principio de la guerra, o sea, guerra total entre Rusia y Ucrania, sino a una mejor postura en la mesa de negociaciones con respecto a Zelensky. ¿Y cómo podría ser Porque esto? Porque ya no va a ser el perdedor o el posible perdedor en la guerra o el que menos acceso tiene a armamento o apoyo económico, sino que ahorita, entre comillas, tendría apoyo absoluto de la Unión Europea. A pesar de que el apoyo norteamericano se retire, que ya en estos momentos ya se está retirando, podría mantenerse el pie de guerra. Entonces, con esa posición y con esas posibilidades, Zelensky podía llegar a la mesa de negociación en una mejor posición. Claro. Bueno, podemos entender que la Unión Europea es la organización supranacional más grande del mundo, pero también tenemos que darnos cuenta de que aunque sea una unión, cada país es un bloque homogéneo en el tema de seguridad. Francia y Alemania no siempre ven las cosas igual. Macron y el que era hasta hace poquito el canciller alemán, Olaf Scholz, tenían posturas completamente diferentes acerca del apoyo a Ucrania. Y bueno, algunos países del este, como Polonia y los bálticos, quieren más acción, mientras que otros, como Hungría, tienen una postura más prorrusa y de no escalar el conflicto. Entonces, ¿cómo estamos viendo las reacciones entre los diferentes líderes europeos que se vieron muy claras otra vez en la conferencia de seguridad de Múnich hace 2 semanas? Hay, digamos, un apoyo muy grande al rearmamento porque los europeos no creen que Putin va a parar con Ucrania. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? ¿Deberían estar asustados o no? El problema que tiene Europa es que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió muy dependiente de la ayuda militar y de Estadounidense. la estadounidense y de todo el entorno económico que se maneja ahorita en el mundo, que es básicamente alrededor del dólar. Entonces Europa se volvió muy dependiente. Países como Japón, países como Corea del Sur, el mismo Taiwán, se volvieron muy dependientes de la ayuda y del apoyo de Estados Unidos. Entonces, en este momento, ellos tienen la posibilidad de crecer económicamente. Por lo menos tenemos un problema ahorita con Alemania. Alemania está entrando en recesión económica, que ellos lo que dicen es que está entrando en desaceleración, pero realmente está entrando en una recesión económica. Ya tenemos la salida de una de las mayores compañías de productoras de carros de Alemania, ya salió de Alemania. Volkswagen ha tenido unos despidos sin precedentes por el tema de la competitividad con los automóviles chinos que realmente le está dando duro a la economía alemana, que muchas veces estaba dependiente parcialmente de todo lo que es la industria automovilista. Y bueno, después de la pausa, vamos a hablar un poco de un tema bastante controvertido, que es básicamente eh, el arresto de Mahmoud Khalil. Este personaje vive en Estados Unidos con una residencia y ha sido el líder de muchas de las protestas pro-palestinas en los Estados Unidos, sobre todo en las universidades. Y básicamente Trump y el gobierno americano han decidido que se le tiene que arrestar y deportar, aunque unas horas después de esto, un juez estipuló
que se tiene que congelar esa orden de deportación. Entonces, después de la pausa, vamos a analizar este tema que tiene una importancia muy grande porque estamos hablando de protestas que más que un mensaje político de apoyo a los civiles de Gaza se han vuelto eh, eventos para la demostración del odio y en muchos episodios también el antisemitismo. Entonces vamos a hablar también de las protestas estudiantiles pro-palestinas en los Estados Unidos, como ya lo habíamos hablado la vez pasada, creo que fue en el primer episodio, ¿sí? Y después de eso también hablaremos de la deportación de este personaje tan controvertido. ¿Ok, Chris? La geopolítica sigue moviéndose. Siempre, no, no para. Bueno, entonces ya nos vemos después de la pausa. Vale. Analizando las noticias con profundidad y claridad. Explora los eventos del mundo desde una nueva perspectiva. Desentrañando los hechos para ti. Bueno, y con té en la mano o café, volvemos Café y colombiano. estamos de vuelta. Café colombiano, ¿qué, Juan Valdés? No, no, Juan Valdés no, es un poco difícil conseguir Juan Valdés aquí en Reino Unido, pero se consiguen otras marcas. Ahora ya han incursionado varias empresas o varias pequeñas empresas familiares en Londres en el mercado del café y la están empezando a romper. Qué bueno, que siempre no nos falta el café colombiano, no importa dónde Cafecito, estemos en el mundo. cafecito con Bueno, pan. bienvenidos de vuelta. Esto es Current Affairs, Conexión Londres-Tel Aviv. Y este es el espacio donde analizamos la actualidad global, sin filtros. Y bueno, hoy hablaremos sobre un caso que ha generado mucha controversia en los Estados Unidos. La detención y posible deportación del activista pro-palestino Mahmoud Jalil. Y bueno, ¿qué sabemos sobre este arresto? Es- Bueno, lo que está mostrando las noticias es que el señor Khalil fue detenido por agentes de migración en Nueva York, ¿no? Y luego fue trasladado a Luisiana, que se me hace muy curioso porque lo mueven de estado. Ujú. Pero esto es parte de la ofensiva que prometió Trump en campaña, ¿no? De empezar a buscar toda esta gente que de alguna manera tenía un apoyo pro-palestino, barra slash, apoyo a grupos terroristas como Hamas y especialmente dentro de las universidades en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo se interpreta estos movimientos? O sea, ¿es legítimo esa persecución política? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que lo habíamos mencionado también previamente en el primer capítulo del podcast. Estados Unidos es un país que garantiza la libertad de expresión y está el tema del conflicto entre Israel y Gaza. Y por las imágenes instantáneas tan horrorosas que hemos recibido del conflicto, mucha gente ha reaccionado de manera extrema, de manera sensacional. Eso es un efecto que el Internet y el algoritmo empeora. Y todo este movimiento pro-palestino viene de las universidades élite en los Estados Unidos, sobre todo las Ivy League como Colombia. Sobre todo porque piensan que ellos son el nuevo movimiento de protestas de Vietnam, que hubo en la guerra de Vietnam hace ya más de 50 años, y piensan que sentándose en las clases, irrumpiendo el horario de clases allá, atacando a estudiantes judíos y mostrando manifestaciones de puro odio.
creen que de alguna manera va a ayudar a los civiles palestinos en Gaza y creo que no tienen nada que ver. Y creo que muchos de ellos tenían un líder que es Mahmoud Khalil, la verdad que no, su nombre no me había resonado mucho hasta ahora, ¿no? Claro, esto para algunas personas se ha vuelto muy preocupante, ¿no? Porque no solo se trata de la migración, sino de alguna manera la libertad de expresión. Estamos viendo todos mezclados con este discurso de seguridad nacional, con una aparente regresión o represión, perdón, en las disidencias, ¿no? Por lo menos lo que pasó con la Universidad de Columbia, que fue uno de los epicentros de protesta. Ya el gobierno respondió quitándole un apoyo de 400 millones de fondos Wow, demasiado. que vienen del gobierno federal, ¿no? Sí. Pero esto de una manera para combatir el antisemitismo en las universidades. Pero algunas personas se preguntan si son universidades privadas, ¿por qué reciben fondos del gobierno federal? Si ya el pago del estudio en Estados Unidos es tan caro, ¿por qué reciben? Eso es una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué reciben tanto Claro. dinero de parte del gobierno federal? Y cómo el ambiente universitario en el campus ha exacerbado los mensajes de odio, de ataques a estudiantes judíos. Sabemos que la comunidad judía en los Estados Unidos es más de 6 millones de personas. Los judíos siempre han vivido en los Estados Unidos, siempre han tenido sus comunidades y creo que la guerra ha exacerbado un odio hacia los judíos en general de manera tremenda. Y bueno, hay nuevo sheriff en la Casa Blanca, que es Donald Trump, y él tiene una postura muy rígida en contra de estas protestas, porque realmente, como habíamos hablado, aunque sean masivas y violentas, no están ayudando en nada. Y bueno, Trump ya ha dicho que esta es la primera de muchas eh, órdenes de arresto y que revocará visas y green cards, ojo, a los residentes de quienes considera simpatizantes del terrorismo slash Hamas. Es un precedente peligroso porque da pie a que cualquier activismo político pueda ser castigado con deportación. ¿No lo crees? Sí, así es. O sea, no se puede meter a todos en el mismo saco. O sea, hay discursos de odio que sí existen, pero también hay campañas para desacreditar cualquier tipo de crítica en contra de Israel, ¿no? En este Claro, caso, nosotros Cali, tenemos el ADL, ¿no? El Anti-Defamation League, que es la Liga Antidifamación que por más de 100 años ha defendido a la comunidad judía en los Estados Unidos en contra del odio, los prejuicios. entonces con este señor Khalil, pues lo están castigando. O sea, hasta el momento no se ha mostrado que haya cometido algún delito por el cual deba ser castigado, pero aquí debemos hacer un paréntesis, ¿no? Porque hubo algo relativamente parecido pasó aquí en Inglaterra hace unos años, si mal no recuerdo, fue la guerra en Siria, que muchos jóvenes británicos, descendientes de padres de diferentes países como Bangladesh, Pakistán, Afganistán, chicos nacidos y criados aquí, menores de edad, volaron a la guerra en Siria a verse implicados en la guerra en Siria. Y en ese momento, esa guerra, Muchos de Reino Unido ellos está en... luchando contra el Estado Islámico, que ha sido uno de Mm, los peores grupos terroristas y más sanguinarios del mundo. Como la sí, pero, media, como el exposure, ¿no? De información tan grande que tenemos está influenciando, este algoritmo nos está influenciando entre una espiral de extremismo, de odio, de falta de diálogo, y eso está pasando mucho, resonando en el conflicto palestino-israelí. Estamos hablando que son una región minúscula. ¿Cómo es sí, que tiene pero tanta resonancia, sobre todo en Estados Unidos? No yo tiene... que volviendo otra vez a lo de Khalil, que se está siendo atacado aparentemente sin haber cometido un crimen, creo que también tiene que ver mucho con cómo un país se desarrolla, ¿no? O qué es lo que está en contra
de la filosofía o el modo de vida de ese país. Con los chicos Claro. que fueron a pelear a Siria, que no fueron a pelear al lado de Reino Unido, sino al contrario, a ser parte de un enemigo de Reino Unido en ese momento, que era el enemigo del Estado británico. Muchos de esos chicos ni siquiera participaron en la guerra, o sea, no tomaron las armas, pero fueron apoyo logístico. Una de estas chicas, entre varios de ellos fueron alrededor de 500, quisieron volver al Reino Unido, pero el Reino Unido no lo recibió porque había un temor de que muchos de ellos habían sido entrenados, a pesar que no habían estado en la guerra, directamente habían sido entrenados en tácticas de terrorismo y a muchos les retiraron el pasaporte británico, habiendo nacido en el país, Sí, solamente siendo por estar nacionales, tuvieron un proceso de de, expulsión. de expulsión del país, Y, que es muy y fueron, precedente, que, es, no, fueron que no tiene cientos, precedentes. fueron cientos de ellos, y inclusive una chica que estaba en campos de refugiados pidiendo volver y le hicieron corte y le retiraron la nacionalidad. Claro, y Y ella no entonces, ¿qué había, está pasando con los estudiantes en los Estados Unidos? O sea, que realmente para entrar a estas universidades uno tiene que tener un nivel de educación determinado, pero lo que estamos viendo acá es gente con mucha frustración, con muchas ganas de expresarse, ¿no? Con mucho odio hacia el sistema, pero sobre todo con mucho apoyo a los grupos terroristas islámicos. Me parece tremendo. ¿Será que les están inculcando algo en las universidades o qué? hay un problema que se viene viendo hace muchos años en las universidades en Estados Unidos, y esto ya bajando por toda América hasta América del Sur, que es una creciente influencia de ideas marxistas, ¿no? Y comunistas, que ya no son peleas entre clases sociales, sino que ahorita son peleas entre religiones o peleas entre géneros, ¿no? Que es Sí. básicamente crear una narrativa de poner a pelear a los hombres con las mujeres o a las mujeres con otros grupos como LGTBI o a los mismos hombres. Entonces, se crean unas narrativas de odio basadas Las en nada. subculturas, hay como unas subculturas con ideologías contrarias a la del otro, pero el algoritmo lo único que hace es que te muestra más de lo que tú quieres ver. Si tú Explotar esa. realmente crees que que la Tierra es plana, que es el fundamento más estúpido que he escuchado, y lo buscas en Internet, créeme que el algoritmo te va a mostrar más y más y más cosas acerca de por qué la Tierra es plana. Y eso no tiene ningún fundamento. Sí, lo que pasa es que el algoritmo lo que hace es aumentar el sesgo cognitivo de las personas y ampliar las diferencias entre diferentes grupos sociales dentro de un país, que tampoco es malo. O sea, no, que hayan diferencias entre los grupos no es malo. El problema es cuando ya explotan esas diferencias de manera negativa, que es lo que está pasando en las universidades, especialmente en Estados Unidos, que la gente se adhiere a causas que ellos creen que son justas, pero la gente no está haciendo investigación de campo, la gente no está documentándose realmente qué es lo que pasa, sino que la gente lo que hace es seguir una narrativa. ¿Y por qué se le está atacando a la comunidad judía, sobre todo en Nueva York, que está tremendo, pero por qué se le está atacando a los judíos de los Estados Unidos? De una manera nunca antes vista. Yo creo que la gente cree que por el hecho de que una persona es judía, inmediatamente tiene que tener algo que ver con el conflicto. Y muchos judíos ni siquiera están a favor del conflicto, inclusive están totalmente en contra del conflicto. Pero el hecho de tener una bandera o tener una identidad lo vuelve inmediatamente blancos de ataques. Es como si por lo menos el Vaticano, que es la autoridad superior en el catolicismo, cometiera algún crimen o estuviera en guerra con alguien, y solamente por eso todos los católicos alrededor del mundo tuvieran que ser atacados. Es una cosa ilógica. Pero eso nunca pasa con ellos, esto pasa sobre todo con los judíos, en especial lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, sabiendo que los judíos estaban perfectamente integrados en Alemania y los alemanes por medio del odio, el prejuicio y el nacionalismo extremo hicieron el peor crimen de la humanidad. Y ahora
los judíos que llegaron de todas partes del mundo huyendo de la persecución, llegaron a Estados Unidos, hicieron industria, casi todos estudian, no tienen ningún problema civil de desorden. ¿Por qué se les odia tanto? Digo que es muy fácil atacar a una minoría, ¿no? Y una minoría que puede estar desprovista de algún tipo de protección más allá de lo que da Claro, la hay más de Constitución o 20 la ley. millones de judíos registrados. Es una minoría bastante, es menos del 0,2% de la población. ¿Sí? Personas que se definen como judías. Obviamente, la definición de judía es confusa, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, pero en ese sentido, la comunidad judía se define entre unos 15 a 20 millones de personas. Es fácil atacar este grupo, ¿no? Es un grupo que realmente puede ser vulnerable al odio y lo vimos alrededor de la historia. El zar de Rusia con los pogromes hace 100 años, el nazismo, la cantidad de masacres que hubo en la Edad Media, y La los judíos lo Inquisición. único que han querido es ayudar a la sociedad, es ser luz para las naciones, como ellos dicen, con su ingenio, con su educación, con su disciplina. Creo que el mundo no les ha respondido de una buena manera, ¿no? Creo que las sociedades siempre buscan un enemigo y siempre, por lo general, se encuentran el que es diferente a la mayoría. Entonces se vuelve un chivo expiatorio Mm, para una sociedad, algunas minorías, incluso alejándonos de los judíos, o sea, entrando en las comunidades gays, en las comunidades LGTBI, las comunidades afro, en cualquier parte, especialmente acá en Occidente, siempre ha sido objeto de ataques, ¿no? Por ser- tener alguna diferencia de alguna manera con la mayoría de la población. Y por lo general las civilizaciones o los países de alguna manera están humanizados, como que la mayoría de la población tiene ciertas costumbres o ciertas maneras de llevar la vida y cualquier otro grupo, especialmente si es minoritario, va a ser visto de mala manera y va a ser, por eso el hecho de ser diferentes van a ser atacados. ok. Y bueno, la pregunta para ya cerrar es, ¿cómo tú lidiarías con la situación en los campos de Estados Unidos? Para transformar la discordia, el odio, el desorden, el antisemitismo a un diálogo más abierto entre los pro-palestinos y los que también apoyan a Israel. ¿Cómo podemos fomentar un espacio educativo? Que para eso van, ¿no? A educarse, no a atacarse. Primero lo que tiene que haber en los campus, que al parecer, o por lo menos eso es lo que trata de hacer Trump, vamos a ver si llega ya, lo veo bastante difícil, es poner orden en las universidades. Tiene que haber un orden, cualquier protesta está permitida, pero dentro de ciertos límites, o sea, no Hasta cierto agresión, punto, no sí. insultos, no daños a propiedad privada o inclusive a propiedad pública, que eso es aún peor, porque es el dinero de los contribuyentes, que no hayan protestas violentas, eso es lo primero, y eso está. Racismo, no cantos de odio hacia un grupo Y eso determinado. cabe, y eso cabe dentro del proceso de poner orden. Eso tiene que ser lo primero, poner orden. Lo segundo es, y esto es más difícil todavía, es permitir a la gente que haya contacto entre los diferentes grupos y que haya intercambio de ideas. El problema es que cuando un sector de la población está siendo adoctrinado por algunas ideas, las personas creen ese tipo de cosas sin confirmar hechos. Claro, Entonces, es llevar la discusión al campo de los hechos, al campo de lo real, no al campo de lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo siento, sino a los hechos. Entrar con pruebas y tener un diálogo y debates basado en pruebas, que esa ya es más complicada que poner orden. Yo creo que poner orden es mucho más fácil. Y no buscar tampoco nunca querer cambiar el punto de vista de las personas, sino tener un balance entre lo que las personas creen versus la realidad, ¿no? Y mostrar la realidad de las cosas. Que muchas veces la gente está engañada o tiene un sesgo cognitivo basado en lo que cree, no en lo que está pasando en la realidad. Una cosa es
ver, no sé, una discusión en la calle entre dos personas y creer que hubo un agresor sin saber qué pasó antes Los de eso, hechos, sí, sin saber los los hechos y hechos. realmente lo que pasó. Exacto. Entonces, poner los hechos sobre la mesa y tener diálogos. Yo creo que hay que empezar en los campos a empezar a crear grupos de diálogo y grupos de debate. Eso es justamente lo que nosotros hacemos acá en Current Affairs. Les traemos las noticias, los titulares, los hechos, pero también analizamos de una manera abierta, no necesariamente 100% objetiva, porque aunque les demos los hechos, cada uno tiene una opinión, pero les invitamos a abrir espacios de diálogo, de respeto, de buscar las diferencias. Nosotros como seres humanos casi todos tenemos los mismos valores y tenemos que recordarnos que tenemos que defender esos valores que nos unen, que es el respeto, la paz, la democracia, entre otras. Bueno, realmente tuvimos una discusión muy interesante. Seguiremos abordando más temas la próxima semana en nuestro News Brief de Current Affairs. Porque esto es Current Affairs, Conexión Londres-Tel Aviv, señores. Exactamente. Hasta la próxima.